Ya son las 7 de la mañana con 32 minutos en el Ecuador continental, una hora menos en la región insular. Gracias por acompañarnos a través de las diferentes frecuencias. Estamos en Ibarra a través de América Ibarra en 89.1 FM estéreo, América Tulcán 89.7 FM estéreo. También nos retransmite Presencia Ecuatoriana en Nueva York, Estados Unidos, y nos siguen también a través de nuestro canal de televisión en el internet América TV. Tiempo de recibir a nuestro siguiente invitado. Se trata del arquitecto Silverio Durán, presidente de la Cámara de la Industria de la Construcción. Le damos la más cordial bienvenida, arquitecto. Gracias por aceptar esta invitación. Buenos días. Buenos días y muchas gracias. Arquitecto, lo hemos invitado para hacer un análisis del sistema de construcciones en el país a propósito del terremoto que se registró el pasado 16 de abril y que devastó prácticamente ciudades enteras, básicamente en la costa, en las provincias de Manabí y parte de Esmeraldas. ¿Qué desnuda esto? ¿Qué demuestra esto, mi estimado arquitecto, por favor? Sí, aquí hay una gran realidad que todos de alguna manera la conocemos y es justamente las construcciones informales. Por ahí viene el tema mayor de la afectación, cuando no hay la intervención correcta de un profesional del campo de la construcción, como es un arquitecto o como es un ingeniero civil. Ahí en nuestro país tiene el criterio, la mayoría de personas, que el ahorro del profesional va a ser realmente un ahorro para su vivienda, y eso es completamente errado, porque tiene que valorar primero su vida. La vida no tiene precio. La vida no tiene un valor económico en la que se pueda decir eso es un valor que me voy a ahorrar o que debo implementar. Pero más allá de la responsabilidad, arquitecto, de cada uno de los ciudadanos al momento de construir, también la otra parte la pone la autoridad, porque los municipios, me refiero a sus autoridades, están encargadas de los controles, de permisos, etcétera. Claro, usted tiene toda la razón, pero es que ahí también se debe cumplir el debido proceso dentro de una construcción para lograr el resultado final, que es una edificación cualquiera, sea de vivienda, de oficinas, de turismo, de lo que usted crea. Él debe seguir este proceso, que básicamente y en términos generales es el hacer un estudio de suelos. Eso implica ya tener una base para hacer el diseño estructural. Uh-huh. El diseño estructural también se lo hace en base a un diseño arquitectónico debidamente planificado. Luego de eso se debe ingresar a los respectivos municipios para que el municipio revise realmente si cumple con todas las normativas, tanto como con las ordenanzas como las normas ecuatorianas de la construcción, que eso es básico. Luego de eso, al comprobar que todo está en regla y que todo está cumpliendo las normativas, pues se emite las licencias de construcción. Una vez emitidas las licencias de construcción, se debe hacer un seguimiento a esa construcción para que... Hasta que termine. Hasta que termine. Primero, que debe estar dirigida por un profesional y también controlada por otro profesional. Esto es un seguimiento. Una especie de fiscalizador. Justamente, ese es el rol que se debe cumplir para que la construcción final esté debidamente garantizada. Pero ahí como que va a ser un poco compleja la situación, porque eso incrementan costos y la gran mayoría del pueblo ecuatoriano tiene sueldos básicos. A ver, usted para el momento que va a adquirir cualquier bien, tiene que ver los costos que le significan. Eso, por ponerle, el ejemplo de la construcción también es así y directamente. Usted mira hasta dónde le va a costar realmente. El costo final está de acuerdo a su capacidad, ¿verdad? Su capacidad de adquisición. ¿Qué significa? Que usted puede hacerse una vivienda o cualquier otra edificación, un hotel también, pongamos. Usted debe ver sus recursos económicos o su capacidad de endeudamiento para poder realizar esa construcción. Que en todo esto debe estar inmerso los costos. Los costos del profesional no son lo que la gente se imagina. Los costos de los profesionales están regidos bajo aranceles, bajo normas. Están controlados.
lógicamente, pero no vamos a decir que todos lo vayan a cumplir, es otro tema de discusión, pero el asunto es que si usted ya tiene el dinero que le va a costar, debe hacer un estudio realmente hasta dónde usted puede hacer y qué es lo que va a invertir, pero con la finalidad de garantizar, le digo, la vida primero, tanto suya como de su familia o de las personas, de los usuarios de la construcción. Arquitecto, ¿los procedimientos de construcción son similares o iguales para una vivienda normal, de una casa para una familia, de un piso, 2 pisos, que una edificación? En términos generales, sí. En términos generales se debe tener el debido proceso que le digo. Ajá. Y mucho más de consideración son en edificaciones de uso masivo. Yeah. Estamos hablando, puede ser hoteles, pueden ser oficinas y cualquier otra edificación de carácter público para dependencias públicas, hospitales en donde hay la mayoría de pacientes que no pueden desplazarse, muchos de ellos por sus propios medios. Arquitecto, también. Se ha hablado mucho de casas y de construcciones antisísmicas. ¿Hay esto? El término real es sismo resistentes, porque hay una materia, digamos así, por decirlo, tomar un nombre, que debe seguir este proceso de sismo resistencia. ¿Y qué significa esto? Esto significa que usted tiene que diseñar estructuralmente cualquier edificación siguiendo esas normas para que el comportamiento ante cualquier evento, sobre todo el sísmico, respondan de una mejor manera. Esto, ¿qué significa? Que no necesariamente se mantenga en pie ante un terremoto de 8, de 9, de 10. Claro, o sea... Sino que le dé espacio para salir a la persona. Justamente, esto va a responder de una manera más eficaz que justamente lo que usted dice, que eso le dé el tiempo necesario para que todos los que están dentro de la edificación puedan evacuarla. Entonces el comportamiento ahí es diferente que una edificación que no ha sido construida bajo esos términos. Le digo esto, arquitecto, porque el concepto de la gente común y corriente, por decirlo de alguna forma, es que cualquier casa antisísmica puede resistir cualquier terremoto. O sea, no se va a caer así sea de 10, 11, 12, 13 grados. No, ese es un absurdo, digamos. O sea, por aquello hay que explicarle a la gente, ¿no? Sí. No, pues, o sea, bueno, a Dios gracias no se han producido ese tipo de eventos sísmicos de tal magnitud, pero sí, el comportamiento, como le digo, de una edificación cualquiera tiene que ser en ese sentido. Y eso tiene que mirar y no solo la gente, lógicamente, el profesional mismo. El profesional mismo que le está haciendo el diseño estructural a cualquier cliente, le digo, no solamente en vivienda, él tiene que regirse bajo esa norma. Ahora, en este análisis que hacemos, arquitecto Durán, estamos en un país rodeado de volcanes, propicios a diferentes fenómenos naturales. El terremoto que aconteció, ¿es propicio hacer construcciones muy altas, es decir, de pisos exagerados, por decirlo de alguna forma? No, porque toda edificación tiene que estar diseñada bajo las mismas normas. Entonces, para ser más gráfico, yo sé a dónde va su pregunta para que sea de mayor comprensión al público. Por decirle, en países que tienen altos riesgos sísmicos como son Japón o aquí en nuestra América, Chile mismo, no existirían edificios en altura. Deberían tener otro tipo de edificación que responda de una manera mejor, pero no. La norma está diseñada y el profesional está capacitado para hacer su intervención dentro de esa consideración sismo resistente. ¿La norma establece alturas? No realmente alturas. Establece otro tipo de consideraciones que son netamente técnicas, pero la norma exige
que se deban cumplir ciertos parámetros para que la respuesta sea lo más eficiente posible. Arquitecto, cuando se dan este tipo de eventos, fenómenos naturales, siempre sale nuevamente a flote los temas, ¿no? Y luego se van olvidando y nuevamente se vuelve a infringir la norma. ¿Cómo cambiar esta cultura? ¿Cómo abaratar también costos, ¿no? Porque ¿cuál es un presupuesto que normalmente el constructor de una vivienda, por ejemplo, tendrá que asignar para los estudios de suelo, para que se haga un estudio estructural, se presenten los planos respectivos? Bueno, los presupuestos son diversos y hasta se podría decir son particulares para cada tipo de edificación, pero esto de la cultura, y no es por el momento, digamos que todos deberíamos estar, como se dice vulgarmente, con los ojos abiertos. Siempre en el campo de los profesionales estamos nosotros siempre con los ojos abiertos, porque eso es nuestro trabajo. Nosotros debemos responder de una manera correcta ante los requerimientos de cualquier planificación en una edificación. Entonces no podemos estar esperando que pasen estos eventos naturales, que no son solamente sísmicos, ustedes bien lo han nombrado, son también los efectos de los volcanes, etcétera, etcétera, en inundaciones. Pero aquí sí la responsabilidad es compartida por todos. El municipio tiene un gran papel en este campo, no hablo solamente de Quito, de todo el país. Tienen una gran responsabilidad porque tienen el control sobre las construcciones. Y no se deben permitir que se hagan edificaciones en zonas de riesgo. Me estoy refiriendo básicamente a laderas, por ejemplo, a bordes de quebradas, a riberas de ríos, ese tipo y otro tipo de zonas que el común de los habitantes no conocen, que es el mismo suelo. Hay suelos que son, digamos, que no permisibles, otros que no lo son. Por eso es tan necesario hacer el estudio de suelos. ¿Qué suelo no es apto, por ejemplo? Bueno, hay diferentes tipos de suelos que no son aptos, por decirle, arcillas expansivas, sitios rellenos. ¿Y ese tipo de suelo, por ejemplo, se presenta en algún punto del distrito metropolitano? En muchos puntos. Ustedes pueden ir a hacer un poco de investigación en historia. Simplemente hay en el Quito, si no recuerdo mal, en Quito creo que cruzan alrededor de 84 quebradas. Ajá. Y que han sido rellenas de una manera no técnica, ¿no? Quito es un gran relleno en definitiva, o sea que Quito no debe estar mayormente construida o levantada de edificaciones. Lo que pasa es que las quebradas no han sido técnicamente rellenadas, intervenidas, digamos, ¿no es cierto? Sino que han tenido un comportamiento con el transcurso del tiempo, la gente le ha utilizado como depósitos de basura. Entonces ahí vienen también ya la intervención de la parte geológica que se debe tomar muy en cuenta, que es una materia especializada dentro de la ingeniería civil. Y eso ya son para, digamos, cuando se quiera intervenir en zonas que han sido utilizadas como relleno, las quebradas básicamente, o en zonas como aquí en la Carolina y en el sur por el sector de Quitumbe, Solanda, que han sido lagunas. Uh-huh. Y que luego por efectos de la naturaleza mismo se han ido secando y han tenido otro tipo de... Ahora se habla inclusive en Chilibulo de cavernas, que se construyeron sobre cavernas. Ahí ese tema de Chilibulo es también bastante preocupante, porque en la antigüedad, y sobre todo los que tuvimos la posibilidad de conocer las zonas de Quito de antaño, vemos ahí justamente en la zona de Chilibulo habían las famosas minas de
de montaña, donde se extraían arena, básicamente. Material para construcción. Para la construcción. Y lógicamente la gente lo único que hacía es utilizar hasta donde podía conseguir el material y luego no tenía ningún tipo de comportamiento para que pueda tener otra utilización ya esos sitios. Y mucha gente por desconocimiento y también por hacer las construcciones informales que no tienen este tipo de proceso que estamos tanto insistiendo que es un estudio de suelos, van y construyen en zonas de riesgo, claro, como son esas. Ahora, arquitecto Durán, la mayor parte de construcciones en todo el país, no solamente en Quito, sino en todo el país, son antitécnicas, por decirlo de alguna forma. Ya están hechas las construcciones, no podemos demoler todas las construcciones que fueron construidas al margen de la ley sin permisos, en fin. ¿Qué hacemos? Bueno, nuestra propuesta como Cámara de la Industria de la Construcción ante el municipio es hacer no solamente nuestro seguimiento que queremos hacerlo en construcciones nuevas, sino en las construcciones informales. Ajá. Se tiene un dato justamente del mismo municipio que solo en Quito las construcciones informales abarcan un 60%, que se supone que es una ciudad con un municipio muy controlador, que tiene una eficiencia dentro de todo su proceder, no se diga en otros sitios. Ajá. Pero refiriéndome básicamente a lo que usted me consulta sobre las edificaciones, estas que son informales, hay que hacer ese estudio. Ese estudio es un largo proceso en el que se debe ir edificación por edificación, haciéndolo de una manera técnica. Y se pueden reforzar, se pueden tomar medidas. Claro, para determinar, luego del estudio, se debe determinar si es que son posibles de hacer un reforzamiento, básicamente. O demoler. O claro, en muchas edificaciones estarán expuestas a que no pueden soportar cualesquier eventos. Ustedes lo vieron. Últimamente, ese tipo de edificaciones no pueden mantenerse porque corre el riesgo la vida del ser humano. Entonces, pero para eso, ¿quién lo determina? Es el profesional. Y eso es como Cámara de la Industria de la Construcción lo que estamos proponiendo al municipio, hacer nosotros ese tipo de trabajo para garantizarle al mismo usuario. Y todos los gremios profesionales que hagan alianzas estratégicas con los municipios, ¿no? Justamente, sí, es el rol que se debe hacer en todo el país. En todo el país, por eso le decía, si nosotros aquí en Quito tenemos un 60% de construcciones informales detectadas, no se diga en otras ciudades que no tienen el debido control y todo mundo hace lo que realmente puede y quiere, ¿no es cierto? Entonces tenemos que estar conscientes de que se debe ocupar al profesional para que pueda responder de una manera más efectiva su construcción en general. ¿Qué respuesta ha habido del municipio de Quito? Sí, están muy abiertos, estamos en conversaciones, estamos definiendo temas, estamos yendo por el camino correcto para llegar a un buen propósito. ¿Que podría concretarse en estos días o podría demorar mucho? Sí, tiene su tiempo. ¿Qué es lo que más podría demorar? O sea, ¿qué punto puede demorar este acuerdo con el municipio? Usted debe entender que es una entidad pública que se rige a ciertos preceptos, o sea, cambios de ordenanzas, etcétera, etcétera. Entonces ahí viene la intervención inclusive hasta del mismo cabildo y eso también implica la demora, ¿no es cierto? No podríamos decir exactamente para cuándo lo tendríamos listo, pero estamos en ese proceso. Que no vaya a pasar el tiempo y que nos olvidemos. No, solamente eso hay que corregirlo. No, porque esto, ya le digo, como es una cosa netamente técnica, no es político. El asunto político, al pasar de los días, se puede olvidar, pero el aspecto técnico no se lo puede olvidar.
Esperemos entonces que este acuerdo se consolide en el menor tiempo posible por el bienestar de las familias, su seguridad, que es lo más importante. Como bien dijo usted, no hay costo que supla una vida. Gracias por estar aquí, arquitecto. Muchas gracias y siempre a la orden. Bueno. El arquitecto Silverio Durán, presidente de la Cámara de la Industria de la Construcción.